En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis queridos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de la paz, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo venga sobre usted, sobre todos los que creen en su existencia, los que creen en su misericordia, los que creen en su justicia, los que creen en su compasión y creen en su poder. Dios, amiga y amigo, independientemente de si las personas creen o no, Él sigue siendo Dios. Es el mismo, Él no cambió, es inmutable. Y por eso, quien cree en Él es bendecido. Quien no cree en Él sigue sufriendo y viviendo sin rumbo. Así que es una cuestión de fe. Dios es una cuestión de fe en su palabra. Si usted cree en Dios, usted cree en su palabra. Cuando cree en Dios, pero no cree en su palabra, entonces usted se está engañando a sí mismo, porque es imposible creer en el Dios Todopoderoso sin creer en su palabra, porque su palabra es quien revela al Señor. Es quien revela al grandioso, todopoderoso Señor de los ejércitos en nuestras vidas. Entonces, si la persona cree en Dios y no cree en su palabra, no cree en nada. No tiene ninguna creencia, su fe no tiene fundamento. Y la verdad es la siguiente: usted que cree en Dios, cree que Dios es grande, ¿está seguro de que Dios es grande? ¿Está seguro de que Dios es todopoderoso? Pues bien, Él lo es, independientemente de su fe, independientemente de su creencia, independientemente de su religión. Él es lo que es y nunca cambiará. Siempre será lo que es. El texto sagrado que elegí para nosotros dice exactamente eso. Vea lo que dijo el profeta Isaías, la profecía que se cumple en la vida de los que creen en Él. El texto dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Es decir, Dios trabaja para los que esperan en Él, para los que confían en Él. Los que confían en Él. David dijo en una ocasión: esperé confiadamente en el Señor, y Él escuchó mi clamor. Entonces, la confianza es una cuestión de fe continua. No es una fe pasajera, no es una fe circunstancial, sino una fe constante, permanente. La persona cree independientemente de las circunstancias, cree independientemente de lo que suceda a su alrededor. No fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús dormía. Y la barca fue sacudida por una terrible tormenta. Estaba a punto de darse vuelta y todos morirían. Los discípulos vieron a Jesús. Veían a Jesús durmiendo allí, incluso en medio
de la tormenta. Vea lo que es la confianza, ¿no? Jesús durmió, mejor dicho, un sueño tranquilo, incluso en medio de la tormenta. Entonces usted dirá, pero Jesús es Jesús. No, Jesús es Jesús, pero el Espíritu de Jesús que estaba en Él está en los que creen en Él con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Por lo tanto, en esa situación crítica, los discípulos corrieron y fueron a despertar al Señor, y el Señor entonces reprendió a esos vientos, a esa tormenta, y hubo una gran bonanza. Y luego se volvió hacia los discípulos y dijo: ustedes son hombres de poca fe, porque no habéis usado la fe con confianza. Está bien, ustedes no sentían la fe, pero me veían aquí en el barco. Yo estaba durmiendo, estaba acostado, estaba en un sueño profundo, pero estaba en la barca con ustedes. Si la barca se hundía, yo también me hundiría. ¿No vieron eso? Entonces, mi amiga y mi amigo, aprenda a tener una fe consistente, una fe inteligente, una fe racional, una fe que piensa, una fe sobrenatural, que está más allá de lo natural. Por lo tanto, esa fe se mantiene firme e inquebrantable delante de las circunstancias, delante de las tormentas, delante de las dificultades, en fin, delante de cualquier situación, porque ella cree en el Dios de los imposibles, cree en el Dios de los hombres de fe del pasado, creen en el mismo Dios de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Por eso, el profeta, dirigido por el Espíritu Santo, dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Es decir, no hay otro Dios que trabaje para el que en Él confía, en el que en Él espera, el que en Él aguarda, el que en Él confía. Ese es el Dios del que hablamos aquí diariamente, llevándoles a las personas un Dios que funciona, que responde, que corresponde a nuestras expectativas, a nuestras necesidades. Usted no necesita tener una gran fe para alcanzar una misericordia de ese Dios. Usted necesita confianza. Confiar en que la palabra que dijo se cumplirá, independientemente de las circunstancias. Esa es la fe continua, la fe que confía, la fe que tiene fe para permanecerse en la fe. Y por eso vamos a poner testimonios de personas que experimentaron una fe inteligente, la fe que funciona, independientemente de las circunstancias. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Tenemos el deseo de conocer a Dios. Tenemos el deseo de caminar con Él, así como Enoc, Noé, Abraham y tantos otros héroes de la fe. Andar con Dios es tener comunión con Él. No podemos alcanzar esa comunión sin apartarnos del pecado. Dios es luz y no podremos andar con Él si estamos en tinieblas. La obediencia a su palabra, con una vida moldeada por Él, nos concede el privilegio de poseer la comunión con Dios y ser verdaderos héroes de la fe. Si usted tuviera comunión con Dios, hoy y todos los días de su vida, podrá disfrutar de la promesa de los vencedores. Pero en Sardis tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas. Iglesia Universal del Reino de Dios. Mi nombre es Alba Saldaña, yo soy empresaria de la industria farmacéutica y bueno, conocí a la Iglesia Universal a través de comentarios muy negativos, informaciones de corrupción, de estafa. Escuché que en esta iglesia se mentía a los fieles y a través de esas mentiras y engaños se los estafaba. Así que jamás pensé en llegar yo, por mi propia voluntad, a la iglesia. Es más, siempre a través de las personas inclusive escuchaba comentarios negativos, comentarios malos sobre esta iglesia. Y bueno, en un momento de mi vida empecé a perder todo lo que yo había logrado, empecé a perder mi empresa, mi matrimonio, mi salud. No encontraba la salida para ninguno de mis problemas, me iba hundiendo cada día más. Mi salud deteriorada, tenía problemas en los huesos, problemas de estómago, problemas en la columna, yo tenía que caminar con ayuda. Yo había inclusive tomado la decisión de enviar a mis hijos a vivir con su padre, porque yo ya no podía hacerme cargo de ellos, no tenía ni siquiera para alimentarlos, y entonces había decidido acabar con mi vida. Y a pesar de eso, y a pesar de a veces escuchar que algunas personas tenían muy buenos resultados en esta iglesia, jamás se me ocurrió llegar por mis propios medios. Hasta que una persona una señora que sabía como yo pensaba, decidió traerme a la iglesia. Ella me dijo, vamos a un lugar donde yo estoy haciéndome un tratamiento. Yo entendí que era un lugar médico, una clínica médica, ¿no? Entonces la acompañé. Cuando llegamos, veo que es la Iglesia Universal. Y bueno, en ese momento me enojé mucho y me negué a entrar. Ella entró y al ratito salió y me dijo que no era bueno que me quedara afuera, que entrara, que había lugar suficiente, que yo iba a estar bien adentro y que, bueno, cualquier cosa que me fuera, que podía salir. Y bueno, hice eso, entré, me quedé, escuché al pastor, escuché lo que hablaba, los consejos, las enseñanzas. Y me fui después con ella a mi casa y realmente yo hacía meses que no podía dormir, hacía meses que no conciliaba el sueño. Para mí las noches eran terribles, eran interminables, no solo por los dolores que yo tenía en el cuerpo, en mis huesos, en la espalda, en el cuello, sino porque no podía conciliar el sueño. Esa noche pude dormir toda la noche. Me despierto a la mañana y no podía creer que había pasado toda la noche durmiendo. Fue en ese momento que me di cuenta que algo superior había en este lugar, que realmente ahí estaba Dios, porque ¿quién iba a hacer ese milagro en mi vida? Cambiar esa situación así en tan poquito tiempo, en forma automática. Y bueno, ahí dije, bueno, tengo que volver. Y bueno, y ahí empecé a participar, empecé a escuchar, empezó mi visión a abrirse, empecé a descubrir que todo lo que yo había escuchado era mentira, que era un engaño hacia las personas para que no pudieran llegar a Dios. Y comprendí que en este lugar verdaderamente estaba Dios y que Dios estaba cambiando mi vida. O sea, poco a poco todo se fue transformando. Mi vida económica, mi vida con mis hijos, en mi casa, mi familia, mi salud. Dios me sanó de todos mis problemas de salud. Dios transformó completamente mi vida. Es más, yo en la iglesia conocí a una persona, un hombre de Dios, un hombre de fe, con el cual me casé. Hoy mi vida es otra, mi vida está en paz, en armonía, yo tengo felicidad en mi casa, volví a formar mi empresa, tengo, bueno, un apart hotel también, que por la bendición de Dios lo tengo mi casa, tengo mis hijos en paz, todos realizados, universitarios, profesionales universitarios. Todos los problemas que tenía quedaron en el pasado, la angustia. Dios me dio condiciones para progresar, para crecer, para estar bien, para estar feliz. Y la transformación que ocurrió en mi vida realmente la hizo Dios, porque de otra forma es imposible.
Hoy, si tuviera frente a mí al obispo Macedo, le diría muchas gracias por todo lo que él luchó, por lo que se esforzó, la perseverancia que mostró, porque gracias a esa fe que él mostró y a esa perseverancia y a todo lo que él hizo, hoy yo puedo tener mi vida transformada.